Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con los analistas Guillermo Holzman, con Cristian Yamet y, como es habitual, también con nuestro analista Omar Williams. Omar, este tema de la encuesta, ¿cierto? Para redondear un poco, ¿de qué manera sientes tú que debiera enfrentarla el gobierno, digamos? Porque da la impresión de que está entrampado el gobierno, ¿cierto?, con este tema de las reformas, que no dan, ¿cierto?, que a nadie dejan conforme, digamos, ¿cierto?, porque no son tan profundas como algún sector de la ciudadanía las quería, y son demasiado, ¿cierto?, rupturistas para otro sector de la ciudadanía. Y en el fondo, si uno hubiese, ¿cierto?, situado el escenario político previo, un análisis ex ante, digamos, de plantear esta reforma del país, era evidente, digamos, que si tú no te la jugabas por alguna de las cartas, ibas a quedar en esta interdicción y al final ibas a perder apoyo de todos los sectores. A ver, yo creo que lo primero que yo quisiera subrayar es que el programa de gobierno señalaba estas reformas. Y la gente las votó, digamos. Y las votó. Vamos, que hubo una alta abstención, pero fueron votadas mayoritariamente. Yo creo que la mayor oposición que tiene la presidenta no está en Chile Vamos. Yo creo que la mayor oposición la tiene al interior de la propia coalición. Y lo que ha demostrado la prensa hasta el momento es que habrían como dos posturas. Una, la que señaló Guillermo, este PC disciplinado, que hace la tarea, y una DC que hoy día dice, yo no leí el programa. Entonces yo irónicamente digo, tenemos un presidente de partido que forma parte del porcentaje de chilenos que leen y que no entienden. Claro. ¿Ah? Y lo mismo sucede con lo que después ha declarado el ministro Burgos, que reflejan entonces una fisura muy profunda al interior de la propia coalición. Y yo creo que eso es una dificultad muy importante para seguir conduciendo. Por eso que finalmente la reforma prometida, está el título, y lo hemos conversado otras veces en el programa, está el título, pero el contenido a lo mejor no es lo que la gente quiere o lo que la gente esperaba. Yo creo que si la presidenta o el gobierno hubiese sido claro, miren, vamos a hacer una reforma educacional claramente en este sentido, y esto va a demorar X años con X financiamiento, yo creo que la ciudadanía lo entiende y lo acepta. El tema es cuando ve que las cosas no le comienzan a cuadrar. Se suponía que la reforma tributaria iba a permitir cubrir toda la reforma educacional. Y hoy día están diciendo, no nos alcanza. Entonces, ¿dónde estuvo la falta de prolijidad? Y discúlpenme que sea mal pensado, pero esa falta de prolijidad en política no existe. O hago la cosa o no la hago. Pero la casualidad, el error involuntario en política, no. Acá se actúa políticamente, es decir, de una racionalidad muy fría. Guillermo, ¿qué piensas tú de este tema? A ver, hay varios fenómenos que son importantes, que afectan a la democracia. Uno, la relación ejecutivo-legislativo, donde los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo finalmente no pasan, no son aprobados, o se demoran mucho, o son cambiados completamente en el Legislativo. Es una de las razones por las cuales Dilma Rousseff ha sido enjuiciada, entre otras cosas, que ha sido un juicio. Son las razones que le pasó a Ollantumala en el Parlamento peruano. Es decir, eso es bastante habitual. Lo segundo que está pasando es la fragmentación al interior de los partidos políticos. De todos, como que se vio tanto dentro de la nueva mayoría. El menos fragmentado probablemente sea el Partido Comunista, pero los otros, digamos, tienen, y por el lado de Chile Vamos también, es decir, la renuncia, en fin, todo ese tipo de cosas, hay fragmentación. Y eso cuesta mucho, digamos, y eso incide particularmente en que la posibilidad de negociar y llegar a acuerdo cuesta mucho. Después tenemos, yo diría, un fenómeno nuevo que son las minorías intensas, particularmente dentro del gobierno, que siendo pequeños grupos que tienen alguna historia en conjunto, no son grupos organizados, son grupos que convergen en términos de algunas ideas, y cuando el resto no tiene la propuesta clara, ellos instalan la agenda. Y la agenda política del gobierno ha estado manejada más bien por esta minoría intensa. Donde puede o no estar el Partido Comunista, no en todas está, ¿ya? No en todas está. Entonces, ha sido manejada por esta minoría intensa, donde al final la única forma que el gobierno tiene para poder sacar adelante un proyecto es mandarlo, porque mientras más negocia internamente, más conflicto interno hay.
¿Ah? Entonces así tenemos una reforma tributaria con más de 800 indicaciones, ¿ah? Que significó hacer una reforma de la reforma, una reforma educacional que probablemente, según la fuente propia del gobierno, interna del gobierno, probablemente tenga más de 1.200 indicaciones. ¿Ya? Con lo cual, la ciudadanía pasa lo que dice Omar, o sea, es decir, digamos, la ciudadanía todo empieza a tomar distancia. Dice, bueno, esto ¿es en serio? ¿O lo quieren hacer así? Como ocupando, ¿no es cierto?, la frialdad de la política. ¿O realmente está tan mal el gobierno adentro que finalmente colocan esto en la mesa? El drama de todo esto es que frente a eso, la propia ciudadanía no ve que la respuesta sea la oposición. ¿Ya? Entonces, o sea, no digamos que si tú sacas al gobierno de la mayoría y colocas Chile Vamos, o sea, el Chile Vamos tiene mucha más credibilidad a través de Sebastián Piñera, que puede dar crecimiento, pero lo que se está discutiendo no es solamente crecimiento, ¿ya? El desarrollo. Entonces, ahí hay un vacío que es de liderazgo que se hace evidente también en la encuesta del CEP y en la otra encuesta. O sea, ¿quién toma el liderazgo de esto? Donde se requiere credibilidad, donde se requiere, digamos, liderazgo, de capacidad de propuesta. Y déjame terminar con una cosa. Las reformas propuestas por la nueva mayoría son las reformas propuestas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la OCDE, necesarias ¿para qué? Para disminuir la desigualdad. El gran problema hoy día a nivel mundial asociado a la globalización es la disminución de la desigualdad. Y la única forma de hacerlo es haciendo reforma laboral, tributaria, educacional y si es que no también reforma constitucional. Pero cuando eso se hace desde la trinchera, digamos, de la nueva mayoría sin haber conversado antes, se produce lo que se ha producido. O sea, digamos, los problemas al interior de la nueva mayoría respecto a qué cosa vamos a hacer y para qué. Y algunos miran la reforma con espejo retrovisor, otros la miran en virtud de sus intereses. Y la oposición, en este caso Chile Vamos, ¿qué hace? Chuta. Digamos, el modelo se va a derrumbar, hay que protegerlo. ¿Ya? Digamos, y ahí se produce un proceso de polarización que al final la ciudadanía, yo diría, no le interesa ese proceso, quiere respuesta. Y son las respuestas las que no están. Cristian, el tema de la oposición, ¿de qué manera ha jugado un rol clave desde el punto de vista comunicacional, dirías tú, en ir minando, digamos, todas estas reformas, ¿cierto? Partido, por ejemplo, la reforma educacional, cuando comenzó inmediatamente, ¿cierto? ¿Por qué no empezaron con los niños, ¿cierto? Los primeros años? En fin, después vino el tema de que las universidades públicas también tenían que estar, después se subieron las privadas, en fin, y cada vez que el gobierno intentaba avanzar en esto, venían, digamos, torpedos más o menos de profundidad, como dicen los expertos, ¿cierto? Y terminaban minando y terminaron que al final la gente que quería, ¿cierto?, esta reforma, que quería la educación gratuita, en fin, que ahora niegan también, digamos, su favoritismo al gobierno, no lo apoyan. ¿Sientes tú que la oposición hizo bien su pega ahí o no? La oposición en realidad los medios de comunicación están tan concentrados como la riqueza en Chile. O sea, no podría explicarse una sin la otra, porque es un factor de información, de orientación, de construcción de opinión pública fabuloso. O sea, uno ve los noticieros en Chile y se da cuenta cómo, por ejemplo, para la primera marcha contra la AFP, al tercer día recién se hizo cobertura. Pasaron 2 días, me acuerdo de un canal que solamente mostró una foto, etc. O sea, eso fue contra la ciudadanía, ¿no? Pero estamos hablando contra reformas estructurales, tributarias, educacionales, etc. Donde obviamente se va construyendo desde ahí una subjetividad que termina siendo de rechazo, de cuestionamiento, de descrédito a la reforma. Desde Maquiavelo se sabía que los cambios nunca son muy populares. O sea, uno dice, quiero cambio, pero cuando vienen los cambios, no, quiero orden. O sea, es una tendencia desde el realismo político. Entonces, efectivamente, Chile, mientras no democratice los medios de comunicación de envergadura, o como lo hacen ustedes de alguna manera en términos de pluralizar los espacios de debate, efectivamente los sectores minoritarios, Copesa, el Mercurio, etcétera, Luxi, pueden no controlar, pero sí incidir en la opinión pública. O sea, tal vez no con una coyuntura específica, pero sí sobre cuando un proceso de discusión es más largo, uno puede ir formando opinión. O sea, mire cuánto se demora esta reforma, cuánto va a costar, etcétera, y uno genera ya gente que votó por Bachelet al mes, a los 2 meses, ya dice, no, en realidad esto no es lo que yo quería.
Ese es otro tema pendiente en Chile. O sea, podemos tener una democracia representativa, pero en términos de democracia comunicacional todavía sigue siendo un oligopolio, o sea, muy concentrado. Omar, ¿crees tú que los medios también han jugado un rol acá? Yo creo que hay dos actores que han generado una agenda pública. Una son los medios y los otros, curiosamente, son las encuestas. Las encuestas han tenido cierta capacidad de poner algunos temas. Recordemos la CEP. La CEP dice, ¿saben qué? Uno de los principales problemas de la ciudadanía hoy día es seguridad ciudadana. Pero tú vas a las cifras, y las cifras reales de asalto, de violencia hacia el hogar, etcétera, etcétera, se mantienen. No han crecido exponencialmente, no hay un salto significativo. ¿Ya? Pero construye la sensación. Y curiosamente, la recogida de información es cuando se produce la primera marcha contra la AFP. Y en la priorización está casi al último. Entonces, ¿es eso generar una agenda? O sea, yo creo que sí. Yo creo que los medios, incluso ratificando también lo que decía Cristian, anoche viendo un canal que no lo voy a mencionar, una cadena nacional, dice, las movilizaciones tienen una nota 3,8. La gran mayoría la rechaza. ¿Ya? Vamos ahora a ver la marcha de la AFP. O sea, por favor, ¿de qué me están hablando? Para un ciudadano que pueda que no esté informado, el paquete, discúlpenme la expresión, lo compra completo. No lo cuestiona, no lo filtra. No ve la asociación entre un resultado aislado con un hecho también que aparentemente no tiene conexión. Cuando se refiere a las movilizaciones estudiantiles, lo que eran las tomas, cuánto de la gente... La violencia. Claro. Pero, y lo conecta... Pero dime, o sea, vamos ahora a las Olimpiadas, vamos ahora a cómo le fue a Chile, y después tomo la LFP, pero las conecto. Y yo creo que esa conexión puede generar en la ciudadanía una percepción de que, las marchas, como que... Entonces, ¿quién pone la agenda? Y ahí, digamos, el gobierno no ha tenido la capacidad de poner los temas, digamos. No, porque el señor Tironi hace muchos años atrás dijo que la mejor forma de comunicar era no comunicar. Claro. La mejor política de comunicación era no tener política de comunicación. Era no tener política de comunicación. Y todavía vivimos de ese... Claro. De esa cosa que al interior del gobierno es como un espanto. No hagamos esto. O sea, hay mucho cuidado al interior del gobierno de generar algún medio de comunicación más o menos, ni siquiera medio, alguna información más o menos sostenida sobre materias determinadas. De hecho, lo vimos cuando se lanza cualquiera de las reformas que se ha lanzado, el gobierno no ha salido con una política comunicacional respecto a esa reforma. Solamente se anuncia, va la reforma, un poco lo que decía Guillermo, se discute el interior, la cosa se complica, ya tenemos para afuera, que ahora lo ve al Parlamento, pero ¿cuáles son los fundamentos de una reforma por parte del gobierno? La opinión pública no lo conoce, porque no hay política comunicacional sobre ese tema. Bueno, se nos pasó volando el segundo bloque del programa, vamos a ir a una pausa, estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.